Comenzamos, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, aunque ya nos habéis estado escuchando un poquito. Me presento, soy Celia Poza, responsable de formación de la Cámara. Y bueno, quería daros la bienvenida a esta jornada sobre claves para desarrollar un plan de marketing digital y una estrategia de email marketing. Como sabéis, la jornada se va a desarrollar a partir de esta hora, de las 5 hasta las 6. Luego ya habrá un turno de preguntas, de cuestiones que podáis plantear a los ponentes. Conmigo está Luis Miguel González, compañero mío de la Cámara y responsable de la oficina Acelera Pyme, que es la oficina donde enmarcamos esta jornada. Así que de entrada te voy a dar la palabra, Luismi, para que comentes un poquito qué es esto de la Acelera Pyme. Muy bien. ¿Vale? Pues lo dicho, bienvenidos a todos y a todas y muchísimas gracias por vuestra participación. A los dos ponentes, por supuesto, por la charla magistral que nos van a dar hoy. Y entre todos lo que buscamos es el objetivo de la oficina Acelera Pyme, que es el impulsar lo que comentábamos fuera de línea, ¿no? Este tren de la digitalización, de la transformación digital, que no nos podemos perder. Pero para no perderlo necesitamos empuje, sí, pero ayuda también. Y esa ayuda nos la van a dar nuestros expertos y nuestros profesionales tecnólogos que para esto están, ¿no? Pero desde la oficina, pues lo que buscamos es esto, es el impulsar, el organizar esta serie de jornadas de sensibilización que nos ayuden a entender de qué va esto y al mismo tiempo pues buscamos el asesoramiento directo a todas estas pymes, pequeños y medianos comercios, emprendedores, autónomos que se meten en este mundo y necesitan unas bases de formación, de conocimientos, un asesoramiento, un diagnóstico de cuál es su estado de madurez digital, tanto que se habla, ¿no? Y poder establecerles, poder darles un primer plan de acción con una serie de medidas que te van a decir dónde estás y qué medidas a baja escala, a pequeña escala puedes empezar a hacer para meterte y lanzarte en este mundo, ¿no? Y después pues unirte a todas estas formaciones que vamos a recibir. No me rollo más porque lo importante es lo que nos tienen que decir nuestros compañeros. Quería decir que me he apuntado aquí un par de frases de estas que me gusta decir de vez en cuando, que la digitalización en las empresas, en los comercios, no nos confundamos, no es el objetivo final la transformación digital. La tecnología es una herramienta que nos tiene que ayudar, pues eso, para mejorar, para impulsar, para convertirse en ese cambio, en ese motor de cambio innovador, productivo, que nos ayude a adaptarnos rápidamente a las necesidades del mercado, ¿no? Y ese es un poco el mensaje que quería dejaros. Así que no me enrollo más, que lo importante es que tenemos ganas de entrar en materia. Muchas gracias a mi compañera Celia, a nuestros queridos ponentes, que nos presentará mejor ahora Celia también, y a disfrutar de la charla y a participar en ella. Un saludo a todos. Venga. Vale, gracias, Luismi. Sí, además de esta jornada y de otras que organizamos, también tenemos formación, ¿no? Formación un poco más técnica y más detallada en todo lo que es Correcto. el área digital de la empresa, ¿eh? Bueno, como ha dicho Luismi, nos acompañan Almudena Miranda y Juan Carlos López. Ambos van a impartir esta jornada sobre plan de marketing y sobre email marketing. Almudena Miranda, la verdad es que tiene un currículum extensísimo y estupendo, así que estoy seguro que la clase magistral es un hecho. Ella tiene 22 años de experiencia en formación en diferentes áreas del marketing digital a través de escuelas de negocio y de universidades. Ha colaborado con muchísimas instituciones como el Parlamento Europeo, proyectos de comunicación, como directora de marketing en grupos de We Travel en concreto. Trabajó también para McKen Erickson, trabajó en Google, siendo la 10ª persona contratada en España y Portugal como responsable de gestión de algunas grandes cuentas. Con lo cual veis que efectivamente sobre la materia tiene muchísimo conocimiento. Ella impartirá, si no es así, si me corregís, el tema de las claves para desarrollar un plan de marketing digital. Sí. Luego, Juan Carlos López es un experto en estrategias online de captación, fidelización de clientes y acciones de generación de bases de datos a través del marketing de resultados, afiliación, que luego nos contará qué es esto. Director general y fundador de Inca Marketing Estratégico, agencia de marketing online especializada.
Es asimismo doctor en Ciencias de la Información. Así que ya os voy a dar paso, no sé quién va a empezar, entiendo que Almudena, así que pues doy paso a Almudena. Muchas gracias. Gracias a ti, Celia. Voy a primero compartir pantalla, a ver si se ve la presentación. ¿La veis? Sí, correcto. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues no voy a intentar en media hora, aunque es muy complicado dar los puntos clave sobre un plan de marketing digital. Estos son los puntos que vamos a ir viendo. Primero, es muy importante para saber en qué punto estamos ahora mismo o qué es lo que se planifica en un plan de marketing digital, es muy importante entender que la historia, cómo ha evolucionado y cómo en función a las necesidades del usuario ha ido evolucionando toda la parte técnica digital. Ahora, por ejemplo, ya no necesitamos conocimientos técnicos los usuarios para crear una página o para crear un blog o para abrir un perfil en medios sociales. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción. A partir de ahí vamos a ver cuáles son los puntos que deberíamos tener en cuenta a la hora de desarrollar un plan de marketing digital. Y luego, algo importantísimo que yo creo que se nos olvida es que cuando nosotros estamos intentando alcanzar personas en Internet, no es un target. Normalmente cuando creamos un buyer persona o a esas personas o esos potenciales clientes a los que vamos a ir, se dice, pues es un Manolito de 30 a 45 años y le gusta, se le encuadra dentro de geográficamente, dentro de una edad, si es mujer, si es hombre. Eso ha evolucionado. Y con la flexibilidad que existe a través de Internet, de todas las segmentaciones y de poder llegar a personas individuales, deja de ser target y pasa a ser personas individuales. Entonces es muy importante saber definir a quién vamos a ir y con qué mensajes vamos a comunicarnos con estas personas. Bueno, y cuáles son las acciones que existen en marketing digital, qué es lo que existe, qué es lo que podemos hacer. Insisto, desde el principio, la mejor estrategia o el mejor plan de marketing digital no es aquel que selecciona todas las acciones que existen. Eso lo pueden hacer Coca-Cola, lo pueden hacer grandísimas empresas. La mejor estrategia de plan de marketing digital es aquella que se ajusta a nuestros objetivos, a nuestros recursos, y esto es muy importante, sobre todo cuando somos pequeñitas empresas, a donde esté nuestro público, a donde estén nuestros potenciales clientes y obviamente al presupuesto. Hoy en día sí es verdad que hay herramientas que nos permiten, pues como los medios sociales o un blog, el no tener que invertir tanto presupuesto, pero sí es verdad que será mucho más a largo plazo si no tenemos presupuesto. Bueno, no me voy a enrollar más con esto. Ojo, un plan de marketing digital son toma de decisiones acompañadas y apoyadas por la tecnología. No son herramientas. Hay mucha gente que se cree y dice, bueno, como mi sobrino es experto en Facebook no, porque eso ya es para viejillos, como de mi edad, como dicen los jóvenes, a lo mejor como es experto en Instagram, le voy a poner ahí a hacer una estrategia. Ojo, son toma de decisiones. Las herramientas y las plataformas están para ayudarnos, pero sobre todo son toma de decisiones. Y aquí es donde radica el que tengamos éxito o no. Tampoco es ejecución. Si no hay una estrategia planificada detrás, nuestras acciones no nos van a servir de nada y esto es muy importante que lo sepamos. Todas estas herramientas que tenemos no son marketing digital, son herramientas que nos van a ayudar a dar a conocer nuestro negocio, a gestionarlo, a dar a conocer nuestros productos, a tener una comunicación bidireccional, etcétera. Para esto tenemos, como os he dicho antes, que conocer un poco. Ha cambiado muchísimo. En 1969 nació Internet. En ARPANET, que es el Defensa de Estados Unidos, consiguieron que dos ordenadores se conectaran. En 1971 nace el email y por lo menos ya había dos personas que se podían comunicar. Entre el 72 y el 88-90 nace el chat, pero no como lo conocemos hoy en día. Era más parecido a lo que es un Twitter, más en tiempo real. En 1983 nace TCP/IP, que la gente dirá,
¿qué es esto? Bueno, pues es la lengua en la que se hablan los ordenadores. Para que un ordenador pueda hablar con el otro y se pueda conectar o entender, es el TCP/IP. Nosotros hablamos ahora español, bueno, pues este es el idioma que hablan para entenderse entre ordenadores. En 1991 nace la web, a alguien se le ocurre que ¿por qué no vamos a poner nuestro negocio en Internet, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí dicen, aún mejor, ¿por qué no inventamos la publicidad en Internet? Y entonces se creó el primer banner, que fue de Hotwire, y se ganaron más o menos $400.000, más o menos con este primer banner que se inventó. A partir de ahí, en 1995, nace eBay. Y ya vais viendo que va cambiando el panorama. En la primera parte, el anunciante es el que tiene la sartén por el mango. En eBay, por lo menos los usuarios ya nace el quiero comprar algo, lo quiero comprar por internet. Bueno, después de 26 años nacen los primeros buscadores, ya podemos buscar cosas en internet, porque al final tú puedes tener muchísima información en internet, pero si no es accesible, no sirve de mucho. Y en 1998 nace Google. Y bueno, Google, pues aparte que es un organizador de información, no es un buscador, que sepáis, los fundadores dicen que es un organizador de información, y empezaron a crear productos en función a necesidades de los usuarios. A partir del 1997 nace el primer blog. Aquí ya, si os fijáis, en la segunda etapa, los buscadores, la gente ya decide qué es lo que quiere buscar o qué es lo que quiere encontrar en Internet, y hay herramientas que ya nos lo facilitan, y a partir de 1997 los usuarios empiezan a tener voz en Internet. O sea, se va cambiando, se va dando la vuelta, y ya gracias a herramientas que van apareciendo, aparecen los medios sociales. Los medios sociales pueden ser desde un Google Maps, en YouTube, un blog, todos aquellos en los que participan. El contenido está generado por los usuarios. ¿Qué pasa? Que seguimos innovando. Son 51 años y seguimos innovando. En función a las necesidades se van creando nuevos productos que se van integrando poco a poco en un plan de marketing. ¿Veis? Las tres etapas diferentes. Hemos pasado de una comunicación completamente tradicional en la que yo voy al ciudadano que es completamente, esto no sé por qué se me pasa solo, un ciudadano pasivo, publicidad intrusiva y la tiranía de las marcas. Luego, bueno, pues ahí hay una comunicación tradicional, es unidireccional. Yo lanzo a un grupo de personas, ¿de acuerdo? Pero lanzo a un grupo entero de personas, los meto a todas las personas en el mismo saco. El cambio de audiencias con la comunicación 3.0 es multidireccional, pero seleccionando solo aquellos, yo no sé, se está pasando sola la presentación, aquí hay un fantasmilla o algo, no sé por qué se está pasando sola. Pero seleccionando solo a aquellos que nos interesan. Por eso es muy importante lo que os decía antes. Si yo defino muy bien a quiénes tengo que ir, va a ser muchísimo más fácil comunicarme con ellos. Vale, llegados hasta aquí, dices, bueno, pues vale, ya tengo claro cómo ha evolucionado, cuáles son los puntos clave, y ahora cuando veáis todo esto dirás, uy, yo soy una empresa súper pequeña, esto, ¿cómo lo hago yo, no? Estos son los puntos clave que deberíamos tener en cuenta a la hora de realizar un plan de marketing digital. Cuando hacemos un plan de marketing digital, primero tenemos que hacer un análisis del entorno interno. Dentro del entorno interno nosotros tenemos que, primero, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque cuanto mejor nos conozcamos nosotros y conozcamos nuestro producto, será muchísimo más fácil llegar al exterior, a esas personas a las que nos vamos a dirigir. Entorno interno. ¿Qué misión tengo? ¿Qué visión? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué es lo que quiero? E incluso qué valores, que hoy en día, pues por ejemplo, hay muchas empresas que se están empezando a vincular con el medio ambiente o el eco-friendly, ¿no? Esto es muy importante porque de todos estos valores nosotros vamos a ser mucho más, también incluso sacar motivaciones o los porqués de los usuarios nos van a elegir frente a otros competidores. Un valor añadido. Y esto es importante pensarlo, ¿qué valor añadido le voy a dar yo al usuario frente a mis competidores? ¿Por qué
me tienen que elegir a mí? Además, estamos en un mundo que hay tantísimos competidores que esto es importante. Luego tenemos un entorno externo. ¿De acuerdo? A partir de ahí tenemos que hacer a qué personas vamos. Luego vamos a ver una plantilla. Esto, bueno, en el curso que se haría de plan de marketing digital, pues ya hay ejercicios concretos donde se desarrolla cómo se define el público y demás. Segundo, súper importante el posicionamiento, pero posicionamiento no me refiero a SEO. Entonces, y cuando venimos del offline, también es muy importante que tengamos en cuenta que es cómo está posicionada mi marca. Ojo, si nosotros a lo mejor somos una marca que estamos muy bien posicionada offline, fuera del entorno digital, no tiene nada que ver cuando lo vamos a traspasar al entorno digital. Hay muchas empresas que no son conocidas en el entorno digital, son muy conocidas en el entorno externo, en el entorno offline, pero digitalmente no son nada conocidas. Y yo os podría poner ejemplos de empresas grandes que hasta que se han digitalizado, madre mía. Luego se tiene que hacer un análisis PESTEL, y aquí es cuando empiezan los acrónimos que yo odio, porque además yo creo que tenemos un defecto todos los de Internet, a ver quién inventa más palabras para que la gente termine huyendo. Entonces, esto, y a ver quién inventa más acrónimos para que nos volvamos todos locos. Yo los odio, y además soy medio disléxica, con lo cual al final a mí lo que me interesa es qué significa esto, ¿no? Bueno, primero tenemos que ver si nuestro producto o nuestro servicio o nuestra, pues si queremos poner un e-commerce, por ejemplo, ¿en qué país estamos? Factores políticos, hay inseguridad, hay estabilidad política, económicos. Económicos, por ejemplo, si yo quiero lanzar un producto a la Unión Europea, a lo mejor tengo un entorno económico más favorable. Luego, sociales, estamos ahora mismo la sociedad, ¿qué tipo de sociedad afecta socialmente? Tecnológicos, ¿tengo la tecnología suficiente? ¿Hay tecnología para soportar todo lo que yo voy a hacer? Jurídicos y legales, por ejemplo, en el tema de e-commerce, pues sabéis, o incluso pues en la base de datos, en todo el tema de email marketing, es súper importante el tener en cuenta estas cuestiones jurídico-legales. Y luego incluso en ambientales, ¿mi producto va a afectar al medio ambiente o va a favorecer el medio ambiente? Todos estos aspectos se tienen que analizar y se tienen que estudiar. Obviamente se tiene que hacer un análisis de los competidores. Y yo digo que tiene que ser un análisis cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo, pues hay mucha gente que entra, si tienes redes sociales, eso está bien saber qué es lo que están haciendo los competidores a nivel digital, pero hay muchas veces que nuestros competidores van a poder hacer muchas cosas que nosotros no vamos a poder hacer. Entonces, simplemente nos va a servir para hacernos una idea de si esto hay algo que nos diferencie de ellos, que ellos no tengan algo que nosotros tenemos, o que ellos tengan algo que a lo mejor a nosotros nos podría servir, incluso en la página web, el hacer un análisis de la página web y decir, ¿qué es lo que me puede faltar a mí para atraer a los usuarios, ¿no? Entonces, que haya un análisis cualitativo y cuantitativo. Luego también pensar en el tema de la distribución de los colaboradores, y vuelvo otra vez al ejemplo del e-commerce. Necesitamos, pues, en este caso, colaboradores podría ser un PayPal, podrían ser bancos, podría ser el tema de distribución, todo el tema de la logística. Todas estas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta, porque hay muchas veces que parece muy simple lo que vamos a hacer, pero luego hay pequeños detalles que si se nos olvidan puede fracasar nuestra estrategia de marketing. Luego, ya os digo que si somos muy pequeñitos, todo esto se simplifica muchísimo, todos estos puntos se simplifican mucho. Luego, el precio. Tenemos que ver si nuestro precio está en mercado. Si ese precio a lo mejor es más elevado, pues a lo mejor tendremos que centrarnos más en el valor añadido, que es un poco pues lo que hay mucha gente que antes asociaba a Apple algo muy caro. Bueno, pero o a lo mejor hay alguien que dice, mira, esta peluquería es más cara, pero asociar que en esa peluquería, por ejemplo, hay productos de calidad. Que te pone... Entonces, eso también es importante, ¿no? Que el precio, porque al final algo es caro o es barato en función de la percepción que tiene el usuario con respecto a lo que percibe. Y eso es muy importante. Luego el producto, obviamente si es un producto que no existe o el servicio, cuando hablo de producto me refiero también a servicio.
si es algo que existe, que no existe, si es algo que podemos destacar en algún punto, que nos diferenciamos, etc. Y con respecto al de nuestros competidores, eso es muy importante. Vale, cuando ya tenemos estos dos pilares, tenemos que hacer un DAFO, otro palabra. Bueno, pues un DAFO es un análisis que se hace normalmente en donde tú analizas las debilidades que tú tienes de origen interno, ¿vale? Hay una parte que es de origen interno, que es qué debilidades tengo en función a este análisis que yo he hecho, que ya me conozco, ha sido un poco una introspección, veo qué debilidades tengo, qué fortalezas. Por ejemplo, una debilidad a lo mejor de un comercio pequeño a lo mejor es que no tienes muchos recursos, pero una fortaleza es que se simplifican muchísimo más todas las burocracias que tienen las empresas grandes. Eso podría ser una fortaleza. Luego, en origen externo, ¿qué amenazas puede ser? Pues, por ejemplo, pues que haya inestabilidad política, que vaya a cambiar la ley, que pues a lo mejor si soy una tienda pequeñita, Amazon, ¿vale? Oportunidades, bueno, pues a lo mejor tengo una oportunidad en función a esto que estoy dando este valor añadido que no existe. Entonces, esto es muy importante. Vale, a partir de ahí, cuando ya tenemos todo este ecosistema o este mapa creado, es muy importante decir, vale, ya sabemos todo esto de nosotros, de nuestros competidores, de nuestros productos, sabemos las amenazas, las oportunidades, decimos, vale, en función a todo esto, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir a través de este plan de marketing digital? Las acciones de marketing son acciones de marketing. Es hacer SEM o hacer SEO. Eso no es un objetivo. Un objetivo sería, quiero, pues si soy una empresa de nueva creación, digo, bueno, pues quiero dar a conocer mi negocio o quiero generar leads, potenciales clientes, aumentar mi base de datos. Bueno, pues hay que definirlos muy bien, ¿de acuerdo? Dar los objetivos y a partir de ahí decir con qué métricas vamos a medir esos objetivos. Una vez que ya tenemos estos objetivos, luego ya más adelante, un poquito más adelante de la presentación, veremos que hay un montón de posibilidades dentro de las acciones de marketing que existen en el entorno digital. De acuerdo a estos objetivos, pero ojo, teniendo en cuenta también los recursos, dónde está nuestro público y el presupuesto, tendremos que decidir qué medios o qué plataformas son las más adecuadas. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí, bien. Luego, a partir de todo esto, cuando ya lo hemos creado, tenemos que hacer un plan de contingencia. Ya hemos creado el plan, hemos diseñado los objetivos, hemos decidido dónde vamos a lanzar. No publicidad, porque el marketing no es publicidad en sí, la publicidad es todo lo que se paga. El marketing es dar a conocer nuestro negocio utilizando todos los recursos que tenemos alrededor. Pueden ser campañas de pago o pueden ser a lo mejor páginas o blog o todo que no se paga. Si falla, tenemos que tener un plan B. ¿Cuál es el plan de contingencia? Y vamos a tener que decir, vale, si esto va fallando, tenemos que ir haciendo un control, ya sea semanal, mensual, para ir haciendo un análisis y decir cuáles son las alarmas que nos va a dar para saber que no estoy consiguiendo los objetivos, y tendremos que ir midiendo por cada uno de los medios o de las plataformas en donde estamos lanzando la estrategia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, visto esto, quiero insistir, marketing no es vender, es persuadir, no es diseñar productos, es materializar ideas, es darle valor a las cosas, es entender a la gente, es enamorar, es emocionar y es creatividad, sobre todo creatividad. Hay 5 P's que, bueno, pues ¿sabes? Nos tenemos que centrar mucho en el producto, esto va con un poco a su aire, precio, la promoción, el posicionar mi marca, aunque sea a largo plazo, pero sobre todo, y hoy en día nos centramos en el usuario, en la persona. ¿Por qué? Porque si nos centramos en las personas podemos personalizar, podemos crear participación, podemos ir a hablar de tú a tú y podemos hacer un modelo predictivo. ¿Qué significa? Que si la gente que me compra se comporta así, yo puedo llegar a una conclusión de que van a ser de esta manera. Vale. A partir de ahí tenemos que centrarnos, como digo, en el usuario.
en conóceme, anticípate a mis necesidades, hazme la vida simple, que es lo que queremos todos, búscame, sobre todo búscame, que antes esperábamos a que vinieran a nosotros, y recompénsame. La persona el mejor cliente no es el que te compra, es el que te recomienda, porque ese sí que es fiel. Todo esto, ¿y por qué digo todo esto? Porque en ese plan de marketing, si nosotros no definimos muy bien las personas, va a ser imposible. Antiguamente nosotros íbamos a un perfil demográfico, social, económico y geográfico. Pues aquí vemos un grupo de personas, pero hoy, gracias a la flexibilización de las segmentaciones que tenemos en Internet y que podemos decir quiero ir a esta persona o a esta persona, vamos más orientados a motivaciones e intereses, a comportamiento de la persona. Yo estoy convencida de que aquí somos muchísimos, de diferentes edades, y entre los que estamos aquí habrá alguno que le guste esquiar o que le guste jugar al pádel. Y tenemos completamente edades diferentes, con lo cual al final nos centramos en cómo nos comportamos, no tanto en si es hombre o mujer, si gana tanto o si tiene tanta edad. Ojo, vamos a ver, si yo tengo una crema que va orientada, solamente se utiliza ya con productos muy específicos, por ejemplo, una crema para mujeres de 40 a 50 años, pues en ese caso sí tenemos que afinar más, pero aún así siempre nos tendremos que fijar en las motivaciones y en los intereses, ¿de acuerdo? A partir de ahí, ¿cómo definimos a las personas? Por ejemplo, para un mismo producto nosotros podemos tener dos personas. Os voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, el que se va a cortar el pelo a una peluquería. El que se va a cortar el pelo a una peluquería es o por funcionalidad pura, porque es que ya llevo unas greñas que no, o sea, que con esto no puedo salir, o que tengo unas canurrias que ya no puedo salir aquí a la calle, o el que le gusta ir pitimini y le encanta ir todas las semanas. Pues estas dos personas, que es para un mismo servicio, un mismo producto, tenemos que comunicarnos y tenemos que alcanzar, incluso tenemos que lanzar los mensajes de diferente manera. Y la única manera de hacerlo es, primero, pensando en 4 pilares. Y esto lo tenemos que hacer este ejercicio siempre, pensar cuántos tipos de personas diferentes tiene nuestro producto y pensar en cada una de ellas es cómo utiliza Internet, va a vídeos de cómo hacer, de entretenimiento, qué busca, qué páginas visita, pero en general, no solamente centrado en nuestro producto. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué es lo que le preocupa? La familia, la vida, el trabajo, el estar gordo, el hacer de postureo, ¿qué es lo que le preocupa? Luego, ¿qué hace en su vida offline? ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué rutinas diarias? Si va andando, si va en bici, si va en coche. Y luego, ¿qué les importa? Interesa, apasiona y qué es lo que le motiva. Porque esto es lo que le va a llevar aquí en el corazón. Entonces, puede ser también la familia o hacer un deporte o los valores o el medio ambiente, pero esto es muy importante que lo definamos y que hagamos diferentes personas. Una vez que ya tenemos definidas a las personas, tenemos que decidir, vale, ya sé que son estas personas, tengo que pensar dónde están estas personas, voy a buscar los sitios, qué plataformas, si están en los medios sociales, si buscan en Internet. ¿Por qué? Porque todo esto, en el momento que yo le dé forma, es mucho más fácil hacer lo que llaman el Customer Journey, que es, ¿qué es lo que hace el usuario hasta que llega a nuestro negocio y nos compra? Me tengo que imaginar, cuanto mejor conozca a esa persona y mejor la haya definido, yo es mucho más fácil hacer ese caminito que sigue el usuario hasta que llega a convertirnos. Obviamente luego tendremos que fidelizar. Eso es muy importante para saber qué es lo que tenemos que planificar en el plan de medios, pero lo que es súper importante también es, una vez que llego a esta persona, le tengo que enamorar. Yo creo que ya hemos avanzado mucho en vamos a llegar hasta esta persona, pero nos falta todavía mucho esa parte emocional. Le seguimos mandando los mismos mensajes a la gente que nos conoce, a la gente que no nos conoce. Entonces, al final, no sirve de nada que tú llegues a la discoteca y que le digas el mismo mensaje al que te conoce que el que no te conoce. Si te quieres ligar a alguien con perdón, tendrás que mandar diferentes mensajes si hay una persona de una manera, de otra manera, si te conoce, si no te conoce. Es súper importante persuadir. ¿Qué mensaje
al final es adaptar nuestra comunicación a la persona que tenemos enfrente. Pues esto, hay ejercicios que se pueden hacer de creatividad para ir adaptando a esa persona a estos mensajes. Acciones de marketing, que esto es lo que os decía, el caminito, ¿no? Desde que entra el usuario hasta que llega a la tienda o al negocio o al e-commerce o al fontanero. Tenemos inbound marketing, que inbound marketing es una estrategia, un tipo de estrategia que se está utilizando muchísimo y es, ahora todo el mundo genera contenido interesante. Los mejores tips para hacer esto, o los mejores tips para ordenar tu armario, o los mejores tips para... o incluso vídeos. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo crear esto? O un videotutorial de pádel, de mejorar la técnica de la bandeja, etc. Esto todo es inbound marketing. ¿En qué se basa? Normalmente, el outbound marketing es cuando la publicidad o cuando el marketing te impacta a ti como usuario, es mucho más intrusivo. Mientras que el inbound marketing es una técnica que se utiliza que a través de contenidos que tú generas, que son lo suficientemente interesantes y que tienen el suficiente valor para el usuario para que te siga, para que esté enganchado a tu contenido, para que esté enganchado a tu marca. Esto se hace sobre todo para conseguir aumentar bases de datos, se hace también para que el usuario nos tenga en su mente. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que dice, bueno, pues voy a darlos, hablamos hoy de, pues, yo qué sé, el jamón, cómo cortar el jamón. Si quieres descargarte la guía de los mejores tips de cortarte, pues si es una pata o es un... Ay, ¿cómo es? La pata o el... O el patón. No, joder, la pequeñita. ¿Cómo es la paletilla. La paletilla, bueno, pues es, no es lo mismo un jamón que una paletilla. Entonces, si que quieres descargar la guía, me dejas tus datos. Al final es una técnica que se utiliza para que los usuarios vuelvan a ti y consuman tu contenido. O sea, es un marketing de enganche, por así decirlo. SEM, que es Search Engine Marketing, que es marketing en buscadores. Es toda la publicidad que se paga en los buscadores y tiene una función que es objetivo directo, rendimiento directo. El usuario te busca y clic, y hace clic, porque es él el que te busca. SEO, que habrá algunos que habéis oído hablar de SEO, es Search Engine Optimization, que es posicionamiento de tu web en Google. Estos resultaditos que todo el mundo quiere aparecer en la primera página. ¿Qué pasa? Que SEO ya no es solamente eso. Antes era que tu página apareciera en Google. Ahora pueden ser imágenes, incluso puede ser que otra gente esté hablando de ti. Eso también es SEO, es posicionamiento de tu marca, para lo bueno y para lo malo. Que aparezcas en los resultados de Google, de alguna manera, tu marca. Email marketing, que bueno, de eso ya os va a contar mucho más Juan Carlos, que es, bueno, pues enviar emails, pero bueno, ya os contará él más, así que no me quiero meter ahí. Afiliación es, bueno, pues son como comerciales. Normalmente, afiliación se contrata a gente externa o, bueno, o a plataformas externas y se paga por resultados. Si tú me consigues esto, pues yo te pago X. ¿De acuerdo? También os lo explicará porque está relacionado también con el email marketing. Relaciones públicas online. Es muy importante tener, salir en revistas, hacer acuerdos con revistas o con periódicos, dependiendo, ya os digo, del tipo de producto, del tipo de objetivos que tengamos. Marketing en redes sociales. Pero yo esto lo cambiaría por marketing en medios sociales, porque las redes sociales son Facebook, son Twitter, es conectar con personas, pero los medios sociales son un blog, YouTube es una plataforma de contenido, tenemos incluso los podcasts en Spotify, o sea, hay muchísimas más opciones. Redes sociales como más limitadito, yo lo llamaría marketing en medios sociales, publicidad en medios sociales, marketing viral. El marketing viral es otra técnica u otra estrategia que se utiliza de un contenido en concreto que cuanto más interesante, sobre todo se suele hacer en vídeos, incluso las marcas ya están intentando, lo están haciendo mucho lo de los coches, que te van creando como pequeñas escenas, los anuncios de coches, que ya te van creando miniseries de este coche, pero va relacionado con los vampiros, entonces van enganchándote a esos anuncios y eso es marketing viral.
hacer el Almudena, solo para que lo tengas en cuenta, que te has pasado 9 minutos, más que nada para que lo tengas tú en cuenta. ¿Vale? Hombre, pero hemos empezado hoy 10 también. Vale, yo te lo digo, pues luego la gente tiene prisa. Vale. Bueno, display y display retargeting, que es publicidad en banners, vídeos y demás. Luego, reimpactar a los usuarios, que es el banner acosador que habéis sentido todos cuando entras en una página web, que luego te persigue el banner de esa empresa. Y luego, el marketing programático, que es, a través de unos datos que tú introduces, busca automáticamente dentro de los usuarios que se encuentran en Internet, tú los encuentras, aquellos que solamente te interesan y les lanzas la publicidad a esos usuarios. ¿Vale? Esto serían las acciones de marketing, y hay acciones que están más enfocadas a rendimiento y otras están enfocadas más a comunicación, a dar a conocer al usuario, ¿no? Por ejemplo, las campañas de display, de banners, están más orientadas a dar a conocer la marca. Social media va un poquito más dependiendo del tipo de acción que hagas. Email marketing, pues está ahí entre, pues dependiendo los objetivos. SEO-SEM está más enfocado al resultado directo, y en función al tipo de acción que queramos, uno estará más enfocado a vender más o a dar más a conocer a nuestro cliente, o incluso a tener una relación con nuestros clientes. ¿De acuerdo? Bueno, y dicho esto, que parece que... dicho esto, pues bueno, es en media horita que esta es la idea que os quería transmitir, que al final hay infinidad de acciones, pero lo importante es la base que nosotros nos creamos para desarrollar ese plan de marketing y decidir cuáles son las que más nos interesan en función a esos recursos, a esos objetivos y a ese público al que vamos a ir. Y ahora doy paso a Juan Carlos. Muchísimas gracias, Almudena. Si quieres dejar de compartir la pantalla, si puedo compartir yo. Vale, te dejo de cargo compartir. la mía. Ahí está, ya está. Fenomenal. Pues nada, voy a por ello. Vale. ¿Me veis en la pantalla? Sí, correcto. Vale, fenomenal. Bueno, pues lo primero, bueno, voy a ir al grano, a lo que es el tema del email marketing que nos ocupa. Por supuesto, después de que Almudena vaya delante mía, me pasa lo mismo, ¿no? Es difícil tener tanta empatía con la gente como lo tiene Almudena, con lo cual yo ya, pues bueno, estoy aquí como siempre de telonero, ¿vale? Te lo tengo más complicado, ¿vale? Lo que vamos a ver en esta pequeña presentación, básicamente, es intentar ver pues lo que es el email dentro del ecosistema digital, que como ya ha explicado Almudena, tampoco voy a hacer mucho hincapié, pero sí que voy a hacer una puntualización, porque esto ya, como habéis visto, dentro de todo el ecosistema digital no deja de ser una estrategia dentro de todo lo que es el ecosistema, ¿vale? Y lo bueno es que es una estrategia que, como ahora veremos, pues se puede aplicar tanto a grandes empresas, medianas y pequeñas. De hecho, nosotros en la agencia tenemos clientes muy pequeñitos y el email marketing, la verdad que sí que nos permite trabajar muy bien, como antes apuntaba Almudena, con las bases de datos propias de los clientes, porque veremos que el email tiene más usos, ¿vale? Como ahora veremos. También es importante entender dentro de este ecosistema digital que ha comentado Almudena, entender lo que es el funnel de conversión y sobre todo los modelos de pago, que también va a ser una diferencia muy importante entre unas empresas y otras. Definir un poco lo que es el email, las reglas básicas para poder hacer un email efectivo, el proceso de maduración de los leads, que ahora veremos la importancia que tiene todo esto a la hora de no solamente captar leads, sino sobre todo ayudar a las empresas a madurar ese lead para finalmente convertirlo en cliente, y una vez que lo tienes en cliente, pues buscar acciones de repetición de compra, upselling, cross-selling, es decir, al final potenciar mucho más las ventas a futuro. Importantísimo en el email marketing es conocer las plataformas de envío masivo que hay a disposición, es decir, los típicos MailChimp o herramientas similares que nos van a permitir hacer un comunicado de emails importante y sobre todo un rastreo posterior. Y bueno, algunos ejemplos de creatividades en la agencia, pues un poco para que veáis el email en su conjunto, ¿vale? Y finalmente, pues proveedores de bases de datos. Voy también a intentar ceñirme al tiempo, porque sé que luego también tenéis agendas apretadas, pero bueno, para empezar, pues como decía Almudena, pues el email no deja de ser una estrategia dentro de todo ese ecosistema. Importante, me gusta destacar siempre que el email tenemos que verlo como esa estrategia que nos va a permitir ayudarnos en la parte de captación, es decir, llegar a nueva audiencia o llegar a nuestro público, nos va a permitir trabajar la parte de conversión y la parte de fidelización. Es decir, el email, a diferencia de, por ejemplo, una estrategia de SEM, pues en el SEM tenemos que estar esperando a que el usuario sea el que tome la iniciativa, vaya a Internet y nos busque, ¿vale? Entonces, sobre todo en los pequeños comercios o pequeños negocios o pequeños e-commerce, pues claro, esa necesidad no va a surgir por parte del usuario, ¿vale? O sea, porque es como, no sé, clientes nuestros que tienen empresas de zapatería. Pues ojalá todo el mundo se levantara todos los días y dijera, hostia, qué ganas tengo de comprarme unos zapatos de tal marca, ¿vale? Pues eso evidentemente, como no pasa,
pues tengo que ser yo el que haga más marketing directo. Y esa es una gran diferencia entre el email y otros canales. Es decir, el email es marketing directo. El marketing directo de toda la vida que se hacía con sobre, el de ir a buscar usuarios, el de llamar a la puerta al usuario, eso es el email. Por eso tenemos la parte de estrategias que son más proactivas o que nacen desde el propio usuario, y luego técnicas donde nosotros mismos vamos a buscar esos usuarios. Por eso el email nos vale para esa parte de captación. Pero además el email nos vale para la segunda parte. Es decir, cuando conseguimos una base de datos propia o cuando tenemos una base de datos que se ha generado con el tiempo, nos ayuda a estar en contacto con nuestro cliente. Y ahí viene una parte muy importante del email marketing, que es nos permite estar continuamente impactándole con valor, que será la palabra mágica en Internet que siempre utilicemos, es decir, noticias interesantes, contenidos interesantes para que el usuario, ¿vale? Hagamos un branding atractivo de cara a él y, por supuesto, nos vaya conociendo y lleguemos poco a poco al momento apropiado, al mejor momento de cada usuario, ¿vale? Para finalmente producir la venta. Por eso, en el funnel de conversión es muy importante todo lo que es la parte de captación, conversión y después, por supuesto, una vez que haya hecho la primera compra, como decía Almudena, es lo más complicado, ¿vale? Busquemos la parte de fidelización, donde busquemos la repetición de compra. Por eso el concepto de newsletter, el concepto de email, vamos a ver la diferencia que hay entre ellos. Formas de pago en Internet. Otra de las cosas que es interesante del email es que, a diferencia de otros canales, nos permite jugar o nos permite pagar de diferentes maneras. Sabéis que al final Google pues te dice, oye, tío, soy Google y aquí pagas, como yo te digo, aquí pagas a CPC, ¿vale? O aquí pagas a CPM. O vas a un medio, vas al país, al mundo, a la ABC, al que quieras, te dicen, oye, ¿quieres aparecer aquí? Pues a mí me pagas a CPM, porque es lo que es pagar. Es decir, si estáis familiarizados un poco con las siglas, coste por mil, CPM, que es como se paga en Internet en muchos sitios. CPC, coste por clic, pagar solamente por cada clic que haga un usuario. CPL, coste por lead, pagar por usuarios que aterricen una landing page y se registren. O finalmente CPA, comisión pura de venta, ¿vale? El coste por adquisición, ¿vale? Entonces, hay diferentes maneras de jugar en las diferentes estrategias y nuestro objetivo sería que vosotros, cuando hagáis este programa, pues tengáis la capacidad de saber en cada uno de las diferentes estrategias cómo se paga y qué es lo más óptimo pagar en función, como decía Almudena, de vuestro presupuesto y cuál sea vuestro público objetivo. Pero lo bueno del email marketing es que nos permite jugar en todos los modelos. Es decir, el email nos permite jugar algunas campañas a CPM, a coste por mil, otras a coste por clic, otras a coste por lead y otras incluso a comisión pura de venta, ¿vale? Es una diferencia importante, como por ejemplo con otros canales que solamente permiten o CPM o CPC, ¿vale? Entonces es una ventaja. Ahí ya tendríamos que entrar en una discusión más profunda, ¿vale? Una reflexión sobre qué implica cada concepto, es decir, quién asume el riesgo de cada inversión, si es más el anunciante, si es más el soporte. Ahí tendríamos ya que entrar a analizar estrategia a estrategia, qué es lo que supone, ¿vale? Y eso es lo que haríamos directamente dentro de lo que es el curso. Y realmente nuestro objetivo al finalizar el programa es que vosotros fuerais capaces de entender muy bien las diferencias de cada uno de ellos en las diferentes estrategias. ¿Para qué? Para que, de nuevo, en función de vuestro presupuesto y en función de vuestro objetivo, pues seáis capaces de decidir cuál es la mejor inversión. Que al final esto, ojalá tuviéramos una bola de cristal para saber qué es lo que va a funcionar. Pero al final lo que hace Almudena con su empresa o yo con mis clientes en la mía es meter todo en el funnel de conversión y decir, ¿cuánto hemos invertido aquí? ¿Cuánto aquí? ¿Cuánto aquí? Y de lo que nos hemos invertido, ¿cuánto nos ha traído? Es el famoso funnel de conversión que tanto os gusta a los alumnos cuando hacéis este tipo de formación, ¿vale? En cuanto al email marketing, por definirlo de alguna manera, podríamos definir como una estrategia o una de las técnicas más eficaces en la promoción online, con la gran ventaja de proporcionar a costes económicos eficaz comunicación con clientes y prospectos. ¿Por qué decimos que costes económicos? Al final, esto de caro y barato en Internet, sabéis que depende mucho del resultado. Pagar una campaña y pagar un CPC a 10 euros, si luego tienes una conversión en venta brutal porque vendes casas de lujo, pues es barato, ¿vale? Si alquilas una base de datos de email y sale muy barata, pero no consigues resultados, pues te sale caro, ¿vale? Entonces, lo del concepto de caro y barato es difícil de medir sin antes haber hecho una serie de pruebas. Pero lo que es verdad es que el email marketing nos permite acceder o permite acceso a pequeñas y a grandes empresas. De hecho, nosotros tenemos muchos negocios locales, pues como antes comentaba Almudena, pues escuelas de formación, empresas de estética, empresas de seguros, clínicas dentales que son muy locales o peluquerías y que se utilizan el email ¿para qué? Para llegar a su público cercano, ¿vale? Porque al final es que se puede segmentar bases de datos incluso por códigos postales, ¿vale? Para que a través de una oferta o una promoción se acercan al usuario, se den a conocer y tengan algún gancho para que vengan la primera vez a nuestro local. Y se hace mucha diferencia entre clientes y prospectos. ¿Por qué? Porque el diseño del email
¿vale? Será totalmente distinto. Como antes decía Almudena, al final no te vas a acercar igual a una persona que ya te conoce que a otra que no te conoce de nada. Por eso el diseño de email, que luego veremos algunos ejemplos, veremos que es un email muy sencillo, muy directo, que va directamente al grano, ¿vale? Con un gancho concreto y que rápidamente intentará incentivar a que el usuario vaya a una landing page y proceda al registro, frente a mandar un email a nuestra propia base de datos, gente que ya nos conoce. Jugaremos más con una estructura de contenidos, porque lo que está esperando el usuario que nosotros le mandemos es valor, valor y valor, ¿vale? Como veremos también ahora. Reglas del juego, bueno, pues será muy importante entender bien dentro de lo que es el mundo del email marketing, entender bien lo que es el spam, ¿vale? Porque hay una idea bastante errónea de lo que es el mundo del spam y hay mucha gente que la asocia directamente a publicidad engañosa o publicidad que no me interesa, ¿vale? Ahí tenemos que definir bien cuáles son los parámetros que nos valen para jugar al tema del spam. Y básicamente la regla básica es que si no tenemos el consentimiento del usuario no podemos mandar emails, ¿vale? Y por eso acudiremos siempre a terceros, es decir, a proveedores de bases de datos que sí han recabado el consentimiento expreso del usuario para poder recibir publicidad. Por eso siempre hablaremos de utilizar bases de datos de permission marketing, es decir, bases de datos que tienen ese consentimiento y donde los propios proveedores acceden a poder alquilar registros para poder hacer nuestras campañas. Por supuesto, el email marketing permite muchísima segmentación, es decir, nosotros, por ejemplo, en la agencia trabajamos con más de 200 proveedores diferentes de bases de datos, tanto en B2B como en B2C. Y aquí luego la clave es, de nuevo, quién es el cliente, cuál es el público objetivo que persigue. Es decir, a priori podríamos pensar que siempre la base de datos más segmentada es la mejor, ¿vale? Y efectivamente la razón nos indica pensar pues que sí, evidentemente una base de datos muy segmentada es una base de datos mucho mejor que otra. Pero atención, si metemos otras variables, como puede ser el precio y el producto que vendemos nosotros, pues a lo mejor cambia ese concepto. Por ejemplo, si una base cuanto más segmentada será, un proveedor de base de datos, cuanto más segmentada tenga la base de datos, más cara será, ¿vale? Y al final, pues bueno, pues tenemos que pensar, oye, de cada 1000 emails que mande cuando contrato una campaña de email, cuántos emails van a abrir, cuánta gente va a pinchar, es decir, de nuevo, funnel de conversión. Frente a una base de datos, ¿vale? Poco segmentada, ¿vale? Donde en principio, ¿vale? Habrá negocios o habrá sectores que no tengan que pagar mucho dinero por una base de datos que esté muy segmentada, porque a lo mejor no le hace falta. Por ejemplo, si hablamos de un negocio local, una peluquería local de una zona, entonces sí que tiene que ir sí o sí a una base de datos segmentada, cualificada por códigos postales, porque evidentemente la gente que vaya a su peluquería va a ser gente cercana. Nadie se va a desplazar pues, desde Navarra a Madrid pues, para que le corten el pelo, ¿vale? Puede haber alguno, ¿vale? Pero no es la mayoría de ese público objetivo. En cambio, si yo soy Groupon, Grupalia, Rumbo o Mucho Viaje o soy un e-commerce, que realmente mi público objetivo es cualquiera, ¿para qué voy a alquilar una base de datos muy cara y segmentada cuando realmente mi público objetivo es muy amplio? Ahí iríamos a por bases de datos menos cualificadas, menos segmentadas, donde ya haré yo después esa cualificación o segmentación. Por lo tanto, iré a bases de datos que son mucho más baratas, incluso tan baratas que podemos llegar a vincular, como antes decía Almudena, el precio al resultado de la campaña. Es decir, podemos llegar a pagar a campañas a coste por lead, solamente pagando por usuarios que se registran, o a coste por venta, ¿vale? Por lo tanto, el tema de la segmentación es una cosa que en las sesiones de email marketing trabajaremos muy bien para entender realmente cuándo sí habría que ir a por esas bases de datos tan cualificadas y cuando realmente no hace falta, ¿vale? Entonces ahí veríamos ejemplos de clientes nuestros para que conozcáis un poco ese tipo de estrategia, que es un poco la clave, ¿vale? Pero por supuesto que tengamos en cuenta que las segmentaciones son muy amplias y tenemos segmentaciones de todo tipo. Podemos llegar incluso a bases de datos de gente que tiene perros y gatos y la edad del perro y del gato, ¿vale? Ahora, muy importante será que decidir la estrategia, ¿vale? Por eso dentro del email marketing en particular y el resto de los canales en general, pues evidentemente tenemos que entender pues, qué oferta funciona mejor para cada audiencia. Y aquí en el email marketing, por ejemplo, diferenciaremos muy bien lo que es campañas de captación B2C, es decir, business to consumer, cuando atacamos a particulares, o business to business, cuando vamos a por profesionales. Con los particulares, evidentemente, funciona muy bien el qué, descuentos, promociones, ofertas, experiencias. Con el B2B, en cambio, ¿qué funciona mejor? Pues los webinars, ¿vale? Las demostraciones, los eventos, ¿vale? Pues seríamos con otro tipo de gancho. Entonces, aquí igual, en esta sesión, haríamos mucho foco en diferenciar diferentes tipologías de clientes y ver cómo les podríamos atacar para conseguir el mejor retorno, ¿vale? Lo que está claro es que dentro del email marketing, una de las particularidades es que el usuario destina muy poco tiempo a leer el email. Por eso muchas veces el email parece que es un canal, pues es un poco, como antes decía Modena, un poco antiguo, ¿no? Hay algunos canales que tal.
cuando realmente es un error. O sea, el email marketing sigue creciendo año tras año. Pensemos que el usuario que tenemos registrado en la base de datos, si nos ha dado su consentimiento y nos ha dado su email, es porque utiliza el email, si no, no trae otros canales. Y al final siempre estamos hablando del tema multicanal, es decir, dejemos que sea el usuario el que decida cómo llegar a nosotros, ¿vale? Y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar trabajar con esa herramienta que nos ha dejado, que es su email. ¿Para qué? Para intentar impactar a ese usuario. Y el formato del email, pensemos que es un formato pues, que puede ser muy atractivo, puede ser muy visual, ¿vale? Y que todo eso de que sea atractivo, visual y demás, la gran ventaja de esto es que depende de nosotros, ¿vale? Porque por eso muchas veces dicen, no, es que el canal del email es un canal feo. Bueno, a lo mejor el feo eres tú, ¿vale? Porque realmente el feo es el que maneja el canal, ¿vale? Porque el email de por sí funciona. O es que el asunto son poco atractivos. Bueno, pues hazlo atractivo. Es que el email es poco visual, hazlo visual. Entonces, aquí en esta clase lo que veríamos es, pues eso, ejemplos de campañas de clientes de todo tipo, donde realmente sí que se han trabajado bien pues todo ese tema visual, todo ese tema de segmentación, todo ese tema de asuntos, ¿vale? Que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que las aperturas del email sean cada vez mejores, ¿vale? Y para que las conversiones o los clics sean también cada vez mayores, ¿vale? Lo que está claro es que al final veríamos que ofrezcamos lo que ofrezcamos, tiene que ser fácil y claro el email. Luego, esto es la parte más de captación, ¿no? Pero luego, como decía al principio, a mí lo que me preocupa es algo que vemos muchas veces Almudena y yo en los tribunales, en las diferentes escuelas de negocios o con emprendedores cuando presentan proyectos, ¿no? Cuando estamos ahí viendo emprendedores que presentan proyectos y tenemos que analizarlos, tenemos incluso que recomendar inversores, decimos, sí, sí, todo esto genial, pero te estás dedicando exclusivamente a contarte el 50% del proyecto, o incluso menos, solamente la parte de captación, que al final es meterlo en un Excel y decir, oye, estos son los funnels estimados, esta es la conversión estimada y con esto me vale. No, aquí hay una parte mucho más importante que es, una vez que hemos captado ese lead, hemos captado ese usuario, ver cómo vamos a producir, madurar ese lead para producir ventas, para producir recurrencia en compra, es decir, que la gente vuelva a nuestro establecimiento, para intentar aumentar el ticket medio de compra, para intentar generar viralidad, o el famoso member get member, ¿vale? Entonces, todo eso es lo importante. Por eso siempre es tan importante saber captar como saber después transformar esas bases de datos en clientes reales, ¿vale? Por eso hablamos muchas veces de objetivo leads, captar un lead, porque muchas veces las marcas no es tan fácil como hay mucha gente que dice, no, es que esto llevo tráfico a mi web. Bueno, pues que lleva tráfico a tu web, tío. Si eres Nike o si eres Apple, pues te vale, porque la gente va a comprar por impulso. Pero si eres una empresa desconocida, mandar tráfico a tu web, a lo mejor lo único que te produce es una tasa de rebote altísima y que la gente no te va a recordar de nada porque realmente no te conoce, ¿vale? Entonces, a lo mejor un paso intermedio que tenemos que hacer o un mal necesario es, oye, generemos una base de datos de prospectos, de gente que muestre interés en nosotros, ¿vale? Por eso hablamos de madurar ese lead. Y en esta sesión aprenderíamos a cómo captar ese lead, pero luego también cómo generar confianza para ir madurando ese lead y, por último, cómo intentar conseguir esas ventas, que es lo que todos queremos, ¿vale? Y por eso hablamos de las plataformas de envío masivo. O sea, al final las plataformas de envío masivo no deja de ser tecnología que está a nuestra disposición. ¿Para qué? Pues para utilizar esa tecnología para poder mandar emails de una manera masiva y que realmente esos emails vayan totalmente personalizados, donde podamos después hacer un tracking, donde nos permita hacer un seguimiento de qué está haciendo el usuario con los emails. Es decir, de nada me vale el mandar un email si no tengo después, ¿vale? Pues lo que necesito, que básicamente es saber qué está pasando con mis campañas, ¿vale? Entonces, al final, las herramientas nos van a permitir analizar el interés que tienen los usuarios con nosotros. Por eso, dentro de las plataformas de envío, pues tenemos diferentes tipos de informes que nos van dando pistas, por ejemplo, informes resumidos, básicos, que nos dicen qué está pasando con nuestras campañas, y luego veremos también que existen una serie de informes que llamamos informes detallados, donde aquí ya persona a persona, cuando os mando un email a todos, si se os manda un email a todos vosotros, yo vería persona a persona qué es lo que ha hecho con ese email, pero ya no a nivel estadístico, a nivel persona. ¿Esto qué me permite? Pues crear grupos, o me permite crear segmentaciones, o me permite crear audiencias distintas para mandar mensajes distintos. Por eso lo que decíamos siempre de que esto no es café para todos, ¿no? Sino que esto realmente es, oye, vamos a empezar a tratar al usuario de una manera única. ¿Y cómo es una manera única? Pues que evidentemente no todos los usuarios están en la misma fase de conversión, ¿vale? Que unos que otros, sino que hay unos que realmente han comprado ya, pues eso no le vas a mandar la misma información que a otro que nunca ha comprado o que ni siquiera te ha abierto el email. O cuando ves a un usuario que es realmente un usuario fiel que te compra mucho, no le vamos a mandar la misma información a ese que a uno, pues que evidentemente que nunca te ha comprado. Entonces aquí con esta tecnología nos permite justo segmentar, cualificar y llegar al usuario con la información óptima. Y después crear con todo esto, ¿qué? Procesos de marketing automation. Automatizar procesos
para que todo esto se haga de una manera automática. Y aquí de nuevo entra la palabra mágica que comentaba Almudena al principio, estrategia. Tecnología hay mucha, pero si no sabes utilizar con estrategia, pues no vale para nada, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que montar es una estrategia detrás que nos diga, vamos a ver, vamos a analizar cuando mandamos un email. Si abre o no abre, si abre, ¿qué le mandamos? Si no abre, tal. Si abre y pincha aquí, ¿qué le mandamos? Es decir, hacemos un seguimiento completo a ese lead hasta que finalmente entendemos qué es lo que realmente le interesa. Y por eso hablábamos antes de la diferencia, por ejemplo, los diseños. Un email de fidelización, una newsletter, es más esto, contenido, cajitas de contenido, ¿vale? O mandamos newsletter, por ejemplo, a clientes que son bodegas de vino, pues directamente ¿para qué? Para que la gente se enganche con nosotros. Le mandamos recomendaciones de cómo tomar el vino, tal, newsletter, contenido de valor, frente a un email de captación, que aquí ya no hablamos de contenido, aquí hablamos de supervisual, sencillo, ¿vale? Un email sencillo que la gente identifica rápidamente y si muestra interés por esto, directamente a una landing page, ¿vale? Donde en la landing page le pedimos una serie de campos, ¿vale? Sector automóvil, sector seguros, pues están de lo mismo, ¿vale? Queremos atraer la atención del usuario para que la gente aterrice una landing page y hagamos una landing page sencilla, visual, ¿vale? Y con un gancho atractivo, tanto en el B2C como en el B2B. Aquí he puesto algunos ejemplos en la sesión. A todos aquellos que finalmente asistáis a la formación, pues veríamos muchísimos ejemplos de cómo optimizar esas landing pages para que cada vez consigamos mayor volumen de leads a un coste lo más bajo posible. Y lo mismo en el B2B. El B2B al final la diferencia, o sea, el canal es el mismo, el email marketing, lo que se diferencia es el público objetivo al que nos dirigimos. En lugar de ir a por un público mucho más masivo, iremos más bien a por un público mucho más especializado. Por ejemplo, a directores de marketing de empresas o a directores financieros, ¿vale? Por ejemplo, campañas con correos, donde lo que hacemos es buscar clientes potenciales que les pueda interesar lo que es el hacer campañas de marketing con correos, ¿vale? Y en cuanto a los proveedores de base de datos, pues bueno, ahí básicamente lo que veríamos es qué tipologías de base de datos existen en el mercado, quiénes son los proveedores, es decir, quiénes son los profesionales a los que acudiríamos para poder llegar a ese público objetivo. Y básicamente hablaríamos de proveedores donde diferenciaremos listas frías o listas cualificadas, lo que contamos al principio de si segmentamos pagamos más, si segmentamos menos pagamos menos, ¿vale? O sobre todo, pues tipologías en cuanto a si es base de datos de B2C, de particulares o base de datos de profesionales, ¿vale? Por lo tanto, como veis, el email marketing es un mundo, ¿vale? O sea, que esto evidentemente es una pequeña introducción, pues bueno, pues para que normalmente siempre en las clases siempre dice la gente, joder, pues no sabía que el email daba tanto de sí, ¿vale? Pues el email da tanto de sí, pues porque al final es más complejo de lo que parece, pero lo que está claro, y nosotros hemos visto en la agencia con los clientes, que en cuanto a estos canales le das un poco de cariño, el cariño se te devuelve con creces. Y esto es como todo, es conocer el canal, conocer su potencialidad, conocer todos los agentes que hay dentro de lo que es este email y entender muy bien lo que son estrategias de captación, conversión y fidelización, ¿vale? Y bueno, si todavía estáis despiertos y no os habéis dormido, pues oye, pues fenomenal. Ya es un... Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, a vosotros. Almudena. No sé si alguien se atreve con alguna preguntita o alguna cosa. A ver si hay alguien que se anime. Si no, no pasa nada, ¿eh? Ya veo que no. Bueno, como Por habéis mi parte, visto... bueno, no, iba a decir si no. Por mi parte, una reflexión o un añadido. A mí me gusta siempre acabar con un consejo que nos daba, una forma de trabajar que nos daba un director que teníamos y que nos hacía siempre cada mañana a primera hora de la reunión de producción 4 preguntas. Nos decía siempre en qué estabas trabajando ayer o cómo trabajabas hasta ayer, ¿no? Y con qué estás hoy metido y hacia dónde quieres llegar, como segunda pregunta. La tercera era la misma y importante, ¿qué te está frenando? Y la cuarta era sustancial, ¿cómo puedo ayudarte? Pues es un poco la línea en lo que creo que debemos ir, cómo trabajamos, hacia dónde queremos ir, qué nos frena y cómo podemos ayudar. Y para eso contamos pues, con nuestros proveedores tecnólogos que están echándonos una mano. Así que nada más, por mi parte. Vale, gracias, Luis Miguel. La verdad es que son buenas preguntas, ¿eh? Para hacerse una a la mañana, ¿eh? Sí, bueno, sí. como habéis oído, tanto Almudena como Juan Carlos han hecho alusión a una formación que vamos a plantear y a programar bueno, pues a partir de esta jornada, que recibiréis, por supuesto, puntual información a través de un email, supongo, y bueno, a través de nuestros canales de información. Pues eso, cualquier duda que tengáis del curso, va a ser un curso de marketing digital y otro de email, las dos cositas, los dos temas diferenciados, ¿de acuerdo?
os pasaré, como os digo, la información puntual. Así que si no tenéis ninguna pregunta, nada que añadir, pues muchísimas gracias por asistir. Igualmente. Gracias a Juan Carlos, gracias a Almudena, que ha estado, bueno, la verdad es que muy interesante, todo muy gráfico. Y gracias, Luis Miguel. Y bueno, pues nos seguiremos Gracias a viendo. vosotros. ¿De acuerdo? Ujú. Chao. Muchísimas Muy bien. gracias a todos. Gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Gracias. Hasta luego.